habíamos determinado la densidad relativa aquí, algunas estaban mayores a 60, pero otras salían menores a 60, ¿cierto? Para estos casos de acá hay que utilizar la primera fórmula, para este caso. ¿Ya? No sé con cuánto era aquí, la verdad no. ¿200? Vertical, ¿no? Y aquí el número CN es 300. Ahí. Listo. En nuestro caso no va a variar mucho el resultado, obviamente porque aquí estamos pues en 58, ¿no? Muy próximos a 60, ¿ya? Pero si este fuese 48, digamos, ahí el resultado va a cambiar bastante, hay que tener cuidado. ¿Listo? Y como ustedes saben, el N160 es igual al número Cn por el N60, ¿cierto? Entonces, esto además cuestiona que el ángulo de fricción, pues según Hatanaka, está en función al N160. Y siempre Hatanaka da valores mucho más coherentes que los demás, entonces puede alterar bastante los resultados, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el módulo de elasticidad. ¿Listo? ¿Sí ha entendido? ¿Está claro? Tomen en cuenta eso de ahí, ¿ya? Bien, Jacobo, González, Alarcón, Albarracín, Álvarez, Andía, Callasi, Calle, Capa, Chinchay, Condori, Coronel, Cortina, Cueva, Curasi, Díaz, Enríquez, Esquivel, Gutiérrez, Herrera, Hilary, Laura, Machaca, Nina, Obando, Pari, Pinto, Quispe, Quispe Plata, Quispe Clavijo, Quispe Fabián, Romero, Sancas, Talla, Torres, Vilca, bien, estamos con el ensayo CPT. Entonces el control va a ser el día miércoles de la próxima semana. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿La lista para cuándo? Así. La lista 1. Sí.
Bien, entonces hemos dicho que el ensayo SPT, a diferencia del ensayo SPT, nos da estos resultados, ¿no? Bien, tenemos la resistencia por punta, la presión lateral, el control de la presión neutra y el descenso. Esto es lo importante. En caso del ensayo CPT, hay que corregir al contrario del SPT, es decir, la corrección ahora se realiza en suelos arcillosos y no tanto en arenas. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Como en este caso no extraemos suelo, literalmente estamos haciendo que el cono penetre venciendo la resistencia del suelo, ¿cierto? En ese momento, cuando el cono está ingresando en el suelo, ¿ya? Cuando estamos con presencia de nivel freático alto, ¿no? El cono está por debajo del nivel freático, la penetración inmediata que estamos generando no le da el tiempo suficiente a que el suelo drene. Y como no le da el tiempo por la baja permeabilidad de las arcillas, nos va a generar un exceso de presión de poros. Ese exceso de presión de poros es el Q2. ¿Ya? Y obviamente si tú estás penetrando el cono acá, ¿no?, a una determinada profundidad, el agua es un material isotrópico, ¿cierto? Es decir, reacciona con la misma magnitud independientemente de la dirección, ¿cierto? Bien. Entonces, quiere decir, si tú estás hincando una fuerza aquí, va a haber una fuerza que se opone, que va a ser el U2, ¿o no? Pero ese U2 no es la resistencia del suelo, es la presión, ¿no?, de acción y reacción, pero del agua, ¿cierto? No corresponde a la resistencia del suelo. Por esa razón que tenemos que corregir la resistencia por punta o la resistencia a la penetración del cono, el QC, pasarlo a una corrección que en este caso lo vamos a denominar QT, ¿no? Bueno, internacionalmente lo llaman QT. Esta cosa distrae, ¿no? Ahí está. Esta corrección no solo varía de la existencia de la presión de poros, el U2, sino también varía de las características del equipo. Es obvio, ¿no? Mientras más mayor sea el diámetro, pues mayor va a ser la posición, ¿cierto? Ahora, mientras menor sea el diámetro, pues también va a ser menor esa fuerza que se opone al, ¿no? Bien, entonces esas dimensiones van a depender del diámetro aquí del manguito, es decir, de la parte interna y de la parte externa. Esas dimensiones nos va a otorgar ya el fabricante del equipo o quien está ejecutando el ensayo, pero generalmente el valor de A varía entre 0.6 o 0.85, ¿no? Lo recomendable es que ese valor de A sea mayor a 0.8, ¿ya? Por temas académicos, en este caso, vamos a considerar el promedio, ¿no?, cuando ya realicemos el ejercicio. ¿Qué más? Algunos datos aquí en suelos blandos, bueno, las dimensiones, ¿no? Más o menos cuántos son el AS, por ejemplo, que vendría a ser toda la sección del manguito, 150 centímetros cuadrados, ¿no?
Ya para conos de 15 centímetros cuadrados vendría a ser 225 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en las arenas? En ese momento de la penetración aquí del cono, las arenas tienen una mayor o menor permeabilidad que las arcillas. Una mayor permeabilidad, ¿cierto? Entonces, al momento de ingresar o penetrar el cono aquí, por más que estemos por debajo del nivel freático, por su alta permeabilidad, pues no va a existir un exceso de presión de poro significativo. Literalmente va a ser lo mismo que la presión neutra, ¿ya? Ojo, no tienen que confundir el U2 con la presión neutra. Una cosa es la presión neutra, es decir, aquí tenemos la presión neutra, ¿no? Que es el U, o el U0 le podemos poner, ¿no? El peso específico del agua por Z, ¿cierto? Esa es la presión neutra. El U2 es el exceso de presión de poros adicional que ocurre producto de la penetración del cono, ¿ya? Pero este U2 es insignificante, es similar o es igual a la presión neutra en arenas, que por esa razón no es necesario corregirlas. ¿Se entiende? ¿Sí o no, señores? Digan algo. Ya está. Bien. Para los ejercicios, yo les voy a dar el valor de A, cuánto debería ser, pero el U2 es así, nos dan los equipos en campo, ¿ya? Entonces inmediatamente ya podemos calcular. A veces nos dan este valor de aquí y este valor de aquí. Depende también de la empresa de laboratorio, ¿no? Pero algunas ecuaciones, generalmente las más antiguas, están en función de QC para poder determinar las propiedades del suelo. Entonces, al final vas a terminar haciendo lo mismo, ¿no? O bien calculas el QT o bien calculas el QC. O sea, haces un procedimiento al revés, ¿no? Como regresando, ¿cierto? Al final necesitamos los dos datos para poder determinar las propiedades en suelos blandos y en arena, ¿no? En las arenas, así. Pero lo más recomendable es que pues, se trabaje con el QT, ¿no? Tanto para arenas y para arcillas. Y si tenemos en arenas, van a ver si el U2 y el U0 son similares, al final la diferencia de esos dos es cero. Se anula su influencia. ¿Ya? Bien, para que se entienda mejor, no sé si se ve bien la pizarra. Se van a cerrar las cortinas, ¿no? Para que se vea bien. Este es un resultado típico del ensayo CPT. Aquí tenemos los resultados de la resistencia por punta, de la fricción lateral. Esta es la presión de poro, el exceso de presión de poro generado en el ensayo del CPT. Y esta es la razón de fricción, ¿no? Que es el EPS entre QC. Listo. Este gráfico es más que nada para que ustedes puedan notar la diferencia del comportamiento del suelo en función a la resistencia que opone a la penetración del cono. Como pueden ver, las arcillas tienen una menor resistencia que el limo y las arenas, ¿cierto? Aquí tenemos arcillas y estas serían los limos y estas son las arenas, ¿no? Lo mismo pasa con la fricción lateral durante la penetración del cono y quiero que se fijen ya en el tercer gráfico, ahí, donde cómo está variando el U2 en relación al tipo de suelo. En la parte arcillosa ustedes pueden notar que esta línea de acá, porque aquí está el nivel freático, justo a esa profundidad, no está marcado aquí, ¿no? Bueno, aquí empieza, esta línea es la presión neutra, el U0, ¿ya? Presión neutra, presión de poro, presión intersticial, dependiendo del libro que lo pueda denominar. Los mexicanos le dicen presión intersticial. La mayoría de los países latinoamericanos le dicen presión neutra. Y aquí lo denominamos presión de poro.
¿Cierto? Es lo mismo. Y esta gráfica de aquí en color azulito es la variación del U2. Como pueden observar, tenemos un exceso de presión del U2 en la parte arcillosa, ¿no? Y va disminuyendo ya con la parte limosa, y con la arena literalmente es el mismo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo te entregue un gráfico del ensayo CPT, ya por esos resultados ahí tú deberías darte cuenta qué tipo de suelo vas a encontrar, ¿no? Si te doy este gráfico, obviamente no te va a dar pues con los nombrecitos, ¿no? Esto es solo para que se entienda. Entonces, si tú me determinas aquí que es arena, automáticamente está mal hecho, ¿cierto? ¿Ya? Y así vamos interpretando. Ahora, otra forma de determinar también el tipo de suelo es con la razón de fricción. Ustedes pueden darse cuenta que esta razón de fricción es mayor en las arcillas, ¿no? O sea, cuanto más fino es el suelo, es mayor, ¿ya? Y va disminuyendo cuanto más granular es el suelo. ¿Listo? Como pueden observar aquí en las arenas, allí se disminuye en el último gráfico. Aquí me estoy refiriendo. ¿Cierto? ¿Por qué pasa eso? Pues por las magnitudes de la resistencia a la penetración, ¿no? Si nos recordamos, esto era la fricción lateral entre la resistencia de punta, ¿cierto? Es decir, literalmente es esto entre esto, ¿no? Ahora, esto entre esto, como son valores muy pequeños aquí, obviamente allí te va a dar algo, ¿cierto? Y aquí son mayores y allí te va a disminuir, es al contrario. ¿Hasta ahí todo claro? Ya está. Bien, señores, vamos a utilizar estos gráficos de aquí para poder determinar en qué tipo de suelo estamos ejecutando el ensayo, en este caso, ¿ya? Este tipo de resultado, por ejemplo, no permite el ensayo SPT. Bueno, en el SPT pues extraemos muestra, ¿no? Podemos sacar la superficie, mirarlo, clasificarlo en el laboratorio, ¿no es cierto? Y ya con exactitud podemos decir si es una arcilla arenosa, o es un limo arena, o es un areno limoso, qué sé yo, ¿no? Pero con este ensayo no podemos hacer eso porque no extraemos muestra, ¿ya? En realidad, este tipo de ensayo no nos determina en qué tipo de suelo estamos ejecutando el ensayo. Simplemente por los valores que nos proporciona podemos decir o inducir el comportamiento que tiene este suelo. Si es un comportamiento de suelo fino o es un comportamiento de suelo granular. Solo entre esos dos pueden distinguir. Pero por las sinfín de investigaciones que se han hecho en campo, al final llegaron a establecer este gráfico de aquí que están viendo, ¿ya? Cada área, con el numerito que están viendo, representa un tipo de suelo, ¿no? Y aquí están la zona 1, bueno, en este caso, suelos muy sensibles, ¿no? De grano fino, se puede estar refiriendo pues a arcillas sensibles, ¿no? ¿Qué significa sensibles o sensitivos? Arcillas sensitivas. Son aquellos tipos de suelo, digamos, que tú extraes en campo este material. Al momento de alterar su estructura, llevas al laboratorio. Esa resistencia que vas a obtener en el laboratorio es muy distinto a la resistencia que vas a obtener en campo. Simplemente por la alteración de su estructura, del estado de esfuerzos y quizás por ahí por las pérdidas de humedad. ¿Ya? ¿Cómo identificar ese tipo de suelos? Pues eso supongo que lo hicieron en suelos 1, ¿no? Con ensayo de compresión simple, ahí se puede determinar eso, ¿no? Luego tenemos suelos orgánicos, arcilla, limos, mezclas de arcilla limosa o limo arcillosa, qué sé yo. En realidad vamos a tener que también optar por un criterio para poder establecer en qué tipo de suelo posiblemente estamos ejecutando, de acuerdo al comportamiento que vamos a tener, ¿ya?
este gráfico de acá como que no es tan fácil de interpretar, ¿no? No interpretar, sino no nos da mucha información. ¿A qué me refiero con eso? Bien, vamos a entonces interpretar este grafiquito de acá, ¿no? Hemos dicho que estas áreas pertenecen a este tipo de suelos aproximadamente, y el 2, el 3, y así sucesivamente, ¿no? Y estas flechas de aquí, que están orientadas hacia este lado, por ejemplo, indican que este tipo de suelos, cuanto más se orienten hacia este lado, son más sensibles, ¿no? O sensitivos. Es decir, la alteración de su estructura puede cambiar drásticamente sus propiedades de resistencia, ¿ya? Y luego esta zona, esta región de aquí, son suelos normalmente consolidados. Recuerden que el estado de consolidación del suelo está gobernado por el índice de sobreconsolidación, ¿cierto? El OCR. El OCR nos indica cuán sobreconsolidado está ese suelo. En cuanto tu resultado se aproxima más hacia este lado, ¿no? Quiere decir que el suelo está incrementando su grado de consolidación, ¿no? Es decir, si tú entras con este dato y este dato en el eje Y y te intersecas aquí, obviamente vas a estar en un suelo arcilloso en este caso, por eso está indicando este de acá, ¿no? Pero si estamos en este lado, vamos a aproximarnos más que nada para suelos granulares, ¿no? Y cuanto más nos alejemos a la parte central, es decir, este eje de aquí, el suelo va a estar más sobreconsolidado, ¿no? Posiblemente haya pasado más tiempo de consolidación, de cementación, que eso ya depende de las formaciones geológicas que se hayan dado por millones de años. Bien, señores, entonces, como pueden ver aquí, necesitamos estos valores. En este caso, que el T va a ser la resistencia por punta corregida, el esfuerzo vertical total. Aquí tenemos la presión de cola, ¿no? Esta diferencia es el esfuerzo vertical efectivo. Esta fórmula es la misma, de acá, solo que como esta diferencia corresponde al esfuerzo vertical efectivo, también podemos utilizar eso, ¿no? Al final vamos a emplear todos los valores, entonces vamos a tener que determinar cada uno para poder calcular, ¿ya? Aquí tenemos el valor de B para poder emplear ese gráfico, y este de acá es para emplear este gráfico, ¿no? Como pueden ver ahí es por 100%, ¿ya? Entonces, estas indicaciones de acá, ustedes son tigres en inglés, ya para qué vamos a traducirlo, ¿cierto? Y ver todo, aquí está, ya dice, ya pasado, no, señores, acá tienen la traducción. ¿Por qué? Pues que aquí en la zona 8 hay una cierta discrepancia entre los investigadores, ¿no? Si es arena, en este caso estoy traduciendo tal cual, pero en otras referencias ustedes van a encontrar como que aquí, ¿no? Arcilla muy densa, por ejemplo, algo así lo traduce. En este caso no nos vamos a ir por esos lados, porque la fuente que estoy utilizando en este caso pues ya reciente, ¿no? Entonces, como les digo, la geotecnia está evolucionando año tras año, ¿no? No sabe qué sorpresas se van a encontrar después. Bien, señores. Aquí también este es otro gráfico para poder orientarnos. Solo que este gráfico de acá ya incluye, que es el índice CPT, que son estos numeritos de acá, 1.05, 1.31, el 8, el 2.95. ¿Cómo determinamos ese índice CPT? Con esta ecuación de acá. Ahí está, ¿no? Este es el otro método para poder determinar el comportamiento del suelo, es decir qué tipo de suelo es, ¿ya? Por eso le puse segunda forma de obtener el tipo de comportamiento del suelo, ¿no? Que es el factor IC o índice CPT. Para poder calcular ese índice CPT vamos a necesitar estos datos de acá, el QT, el BQ y también el factor de fricción, ¿no? Ya con esos valores podemos determinar. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues retrocedes acá, ¿no? Yo utilizo esas ecuaciones de ahí, también están aquí atrás, ¿no? Estas ecuaciones de acá. Con esos valores ya podemos determinar
nuestro índice CPT. Y de acuerdo a ello, ya podemos determinar más o menos en qué tipo de suelo estamos, en la zona. Aquí está el índice CPTU. ¿Qué quiere decir CPTU? Es aquel ensayo ya que conlleva sensores de exceso de presión de poro, ¿no? Es decir, ya puede registrar el U2. Porque hay ensayos CPT que no tienen ese equipo, ¿no? Generalmente son los más antiguos. Ya los actuales tienen ese tipo de accesorio para poder registrar, ¿no? También según el índice CPT podemos determinar, ¿no?, de manera aproximada cuánto es el contenido de finos, ¿ya? Si este índice CPT es menor a 1.26, pues el contenido de finos es 0. ¿A qué tipo de suelos denominamos como finos? Arcillas y limos, ¿cierto? Ya está. Y cuando el índice CPT es mayor a 350, nos dice, pues prácticamente es un suelo fino, ¿ya? Es un suelo fino. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí en relación a la interpretación de este gráfico, quizás? Bueno, la presión atmosférica que vamos a asumir en este caso son 100 kilopascales, ¿no? 100 kilopascales. Bien, entonces este va a ser el gráfico principal para poder determinar. ¿Por qué es importante primero determinar el comportamiento del suelo? Pues cuando ya conozcamos el comportamiento del suelo, vamos a poder determinar las propiedades mecánicas, ¿no? Si es arcilla, vas a determinar ¿qué cosa? Resistencia no drenada, ¿qué parámetro más? ¿Qué parámetro más? El OCR. El OCR, ¿no es cierto? Otro. El modo de elasticidad también, ¿no? Ya está. Y si son arenas, el ángulo de fricción, la densidad relativa, el modo de elasticidad. También podemos determinar, por ejemplo, el coeficiente de Poisson, ¿no? Y también podemos determinar la capacidad de carga para fundaciones. Ya hay ecuaciones para ello. ¿Listo? Se puede determinar. Bien, señores. Al similar que la otra diapositiva en relación al SPT, este es en relación al CPT, ¿no? Las propiedades que podemos determinar según este ensayo y cuál es el grado de confiabilidad, ¿no? Entonces, tenemos para arenas y tenemos para arcillas. Nos dice para arenas entre 2 y 3, la densidad relativa, obviamente para arcillas no existe, este es el parámetro de estado, pero está relacionado con el estado de esfuerzos, ¿no? Y este es el coeficiente K0. El coeficiente K0 nos relaciona el esfuerzo vertical con el esfuerzo horizontal y es más o menos bueno para arcillas, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el OCR, grado de consolidación, ¿no? Mira, es muy bueno para arcillas, ¿no? Este dato de aquí, así se ve bien alto, y para arenas, pues es el más bajo, ¿no? Podemos determinar el asentamiento. El SU es la resistencia no drenada. Bueno, los modos de elasticidad, el M es el factor de compresibilidad o el I. Sí, el factor de compresibilidad o el MB, ¿no? Ese dato también se puede sacar con el ensayo de consolidación unidimensional, ¿ya? El P0, que representa en este caso el módulo de corte a pequeñas deformaciones. Generalmente eso se utiliza para diseños dinámicos, ¿no? Para comprobar, por ejemplo, la susceptibilidad de liquefacción y otros valores. Y la permeabilidad y el CH tiende a ser el coeficiente de consolidación, ¿no? Bueno. Y pues cuando está en color blanco, pues no es aplicable. Bien, lo mismo del SCPT para poder diseñar estructuras, para diseño de formulaciones
profundas, capacidad de carga, asentamientos, control de compactación y, como pueden ver, para determinar la susceptibilidad a decomposición. ¿Ya? Hay una tesis que hicieron unos estudiantes que usaron el ensayo DPL para susceptibilidad de decomposición. La verdad no sé qué tan confiable sea ese ensayo, pero sería bueno corroborar con ensayos como el SPT o CPT, ¿no? DPL es muy variable, ¿no? Por el hecho mismo del tamaño del equipo. Bien, esa ecuación la he ocultado porque está incorrecta, ¿ya? Es el de Maine 2014. Estas ecuaciones o correlaciones de aquí son para determinar la densidad relativa en arenas, ¿no? Ahí tienen los coeficientes, el QC, ¿qué más? De Amirsky. Tenemos, está considerando el QC, también la resistencia profunda. Como son para arenas, es necesario, ¿no? El QT, ¿ya? Y tenemos aquí más abajito lo que es el QT, solo que para ello está considerando la presión atmosférica. La presión atmosférica sigue siendo 100 kilopascales. ¿Para qué nos sirve ese QTL de acá, este valorcito de aquí? Pues para determinar la densidad relativa. ¿Cómo lo van a determinar? Pues con esta. También podemos utilizar esa ecuación de ahí, ¿ya? Este de acá considera el QC, ¿no? Pero aquí hay otra ecuacióncita, que es ese de ahí. ¿Ya? Para determinar la densidad relativa en arenas. Bueno, para eso necesitamos el grado de sobreconsolidación y también necesitamos el QT, la presión atmosférica. Esta es la presión atmosférica que vale 100 kilopascales, ¿no? A menos que consideremos. ¿Ya se van a ir? Sí. Yo también puedo irme entonces. Ya. Bueno, podemos observar una variación del valor, ¿no? Mira, pues normalmente consolidadas es este de acá y va disminuyendo cuanto mayor es el grado de sobreconsolidación. Es muy variable ese valor. ¿Ya? Bien, a ver quiénes van a ir a su conferencia, no sé. Nadie va a salir. Tengo mi estudiante está parado. ¿Ya no está parado? Denle asiento, apúrense. Ya podemos salir. Bien. Entonces, voy a utilizar esta ecuación que simplemente considera el QC y las fuerzas verticales efectivas, ¿no? Para calcular la densidad relativa. También podemos utilizar esto porque ya tienen los coeficientes C1, C2 y también C0, ¿no? Lo único que hace falta es el QC y el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ya? Bien, estas son las ecuaciones para determinar el ángulo de fricción en arenas. Como podemos ver, consideran el QT o el QT1, que es igual a esa ecuación que está ahí, ¿no? Creo que esta ecuación nos da valores más confiables.
Este de acá puede ser también, ¿no? Pero creo que se excede un poco, ¿no? Sobredimensiona un poco los valores de ángulos. ¿Ya? Acá tenemos el riser y clavadores para suelos clasificados como limos, ¿no? Limos bajas plasticidad, arenas, y también estas ecuaciones sí son de ráfagas y esas son ya de otros autores, ¿no? Las esta acá. Entonces, ahí tienen varias opciones también para ir planteando cuál sería el valor más adecuado. Similar con la metodología del ensayo SPT, también les voy a entregar unas tablas para poder determinar en qué intervalo debería estar el suelo. Bueno, esto es aplicado en ensayo glacial de Maine 2014, es uno de los últimos que ha publicado este tipo de correlaciones. Las arenas con contenido de arcillas realmente están fuera de esta correlación, ¿no? Podríamos decir que es más adecuada para arenas, ¿no? Como pueden ver ahí, esta es la ecuación para calcular el ángulo de plasticidad, ¿no? Esta correlación se realizó con ensayos triaxiales. Aquí tenemos la correlación del CPP con el modo de elasticidad, varias correlaciones, ecuaciones, ahí para tener algunas que solo consideran el factor QC y otras también ya engloban, por ejemplo, densidad relativa de QC como este valor de acá, ¿no? Cuanto más valores se englobe, mejor también es la correlación, señores. Bueno, igual o similar al ensayo SPT, el ensayo SPT nos permite determinar el potencial de licuación del suelo, ¿ya? Esta más que nada lo voy a pasar como teórico, que no lo vamos a hacer. ¿Listo? Sería adentrarnos ya en dinámica de suelos y en esas cosas, ¿no? ¿Qué más? Son más que nada para arenas, ¿ya? Hay que determinar el QC1N, es decir, esta ecuación de acá que depende de los factores de los ensayos o de los resultados del ensayo CPP, de la presión atmosférica, y el valor de N depende del factor CPP, que es el índice o índice CPP, ¿no? En función del tipo de comportamiento del suelo. Eso ya hemos visto cómo determinar en las diapositivas superiores, ya cómo se puede determinar el valor de N y determinar este valor de acá. Ese valor va en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? Y tenemos el CSR, que es un esfuerzo por la razón de esfuerzos cíclicos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las curvitas en la parte ya sombreada, si te cae ahí ese valor, quiere decir que es susceptible a la licuación, y si cae por debajo, no es susceptible a licuación. Bueno, entonces aquí lo que estaría faltando es cómo determinar el CSR. Eso ya lo dejo para una futura clase. Estos de acá son algunos componentes que también podemos calcular con el ensayo CPT. ¿Qué es el BS? A ustedes que les gustan estructuras. ¿Ah? Acá abajo están las unidades. Está en unidades de metros por segundo. ¿Recuerdan algo de la norma S030 o no? ¿No? Donde clasificábamos si es el tipo de suelo, ¿no? En función a ese valor de ahí. ¿Ya? También podemos obtener ese valor a través del ensayo CPT, ¿no? El Gmax es el módulo de corte a bajas deformaciones y también es un módulo que ocurre en condiciones
cíclicas, ¿no? ¿Qué son las condiciones cíclicas? No sé si han visto la curva de histéresis, ¿no? Es un fenómeno que ocurre ante un ciclo de carga. Es algo así. Tenemos acá el esfuerzo y la deformación. Hacemos carga y descarga. Se va formando la curva de histéresis. Esto vendría a ser nuestro máximo. ¿Cómo lo sacamos eso? Pues a través de un ensayo triaxial cíclico. También podemos hacer eso. Eso es necesario para calcular la susceptibilidad de la ecuación. Bien. Estos de aquí son para correlaciones de gemas con CPT, CPTU. Bien, correlaciones de CPT. ¿Es hora? No, falta. $3:15, ¿no? A ver, vamos a terminar esta diapositiva más. Mis colegas me miran feo cuando salgo al último. A veces me paso, pues señores, en metodología se le toma el paso. No se avanza. Bueno, entonces en esta diapositiva les estoy presentando el SU. ¿Qué era el SU? ¿Qué era el SU? ¿No? Delegado se Resistencia no drenada. La resistencia no drenada o la cohesión no drenada. Esta resistencia no drenada, señores, es un valor en términos de esfuerzos totales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú tienes un... Ay, casi lo escribo. ¿No? ¿Cuánto es la fricción aquí? En términos totales, en arcillas. ¿Cuánto es el ángulo de fricción total? 0. 0. ¿Ya? Y tenemos una cohesión, ¿no? Y esa cohesión, lo correcto es denominarlo resistencia no drenada, ¿no? Pero otros le denominan cohesión simplemente. Listo. Y ahí tenemos varias ecuaciones para poder determinar la resistencia no drenada en función al grado de sobreconsolidación. Aquí tenemos, ya está englobando el QT, ¿no es cierto? Y estos valores de acá podemos determinarlo con esos valores de ¿ya? Que están en función al límite líquido, solo que esta correlación está en relación al ensayo de corte directo y este de acá en relación a ensayos de triaxiales. ¿Cuál sería mejor? Pues podemos utilizar los ensayos triaxiales, ¿no? Obviamente cuanto mayor es este es el menor también, ¿ya? En este caso podemos utilizar los ensayos. Si te da el límite líquido, pues ya calculas, ¿no? Cuánto debería ser más o menos este factor de aquí, que es el factor de cono en función al índice del interés del sodio. Otra vez más viene a tallar la ecuación de Mesri para determinar la resistencia no drenada. A veces parece una ecuación tan simple, ¿no? Pero nos da valores mucho más coherentes, mucho más relacionados al tipo de suelo, ¿no? A pesar de esas ecuaciones complicadas. Pero siempre es bueno corroborar los resultados. Bien, esta ecuación de Mayer nos permite determinar el esfuerzo de consolidación en función a la resistencia por punta del cono. Solo que este aquí no está corregido con el Q2, ¿no? Considera un QC y también podemos determinar grados de consolidación con esos valores, ¿ya? También debemos tener cuidado de cosas, como es el esfuerzo de preconsolidación, ustedes saben eso. ¿Cómo determinas que tu grado de sobreconsolidación está bien?
retrocedamos a esta figurita de acá, ¿no? Si tu grado de sobreconsolidación te sale acá, digamos, perdón, el punto de intersección te sale aquí, para el tipo de suelo, sería ilógico que tu grado de OCR te salga 7, 8, ¿cierto? ¿Sí o no? Si aquí estamos en estado normalmente consolidado, se supone que de aquí para allá está incrementando el grado de sobreconsolidación. Si la intersección te sale aquí, pues eso ya es un indicativo, ¿no? Que ese suelo probablemente tenga un alto grado de sobreconsolidación, ¿no? Si me saca 5, 6, 7 ahí, puede ser entendible, ¿ya? Pero si la intersección ocurre acá y pones un 7, un 8, pues eso no tiene sentido, ¿cierto? ¿Cuánto debería estar en esta zona? Entre 2, 3, máximo 4 de OCR, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Ya. En función a eso, entonces, podemos ir tanteando, calculando si el grado de sobreconsolidación que calculas con estas ecuaciones son coherentes o no con el tipo de suelo. ¿Listo? Ya sea, bueno, en este caso tenemos esta ecuación, luego tenemos esta ecuación, nada más, no hay mucho también. ¿Ya? No hay más ecuaciones. ¿Por qué no se investiga mucho? Pues es caro, ¿no? El ensayo es mucho. Por ejemplo, en metodología quieren evaluar la susceptibilidad a la inflación. Difícil que lo haga así, pues. Cada ensayo SPT, ¿cuánto le va a costar? Es caro. Bien, aquí tenemos los ensayos, bueno, correlaciones para determinar la resistencia no ordenada, ¿no? Un sinfín de correlaciones que ustedes pueden ver en función al factor de, en función a la fricción lateral del ensayo CPT, ¿no? Bueno, son correlaciones que se acaban de hacer los resistentes. Perdón. Aquí están los autores, ¿no? Estas son las correlaciones que presentan con la fricción lateral. Bien, ecuaciones para determinar el esfuerzo de preconsolidación. ¿Listo? Bueno, en algunos casos yo empleo estas ecuaciones para determinar el esfuerzo de preconsolidación, señores. ¿Listo? Son investigaciones hechas para Brasil, netamente, como pueden ver. Saracuri, Recife, Canadá, creo que Sao Paulo, Río de Janeiro. Son inversiones, ¿no? Para investigación. Y esos ya coeficientes te pueden dar un valor certero para determinar el esfuerzo de preconsolidación. Pero acá en Perú pues no tenemos. Tenemos suelos malos por el lado de la selva, como les decía. Se debería hacer este tipo de investigación, sobre todo para grandes obras. Uno de los factores que ustedes necesitan para determinar el esfuerzo de preconsolidación son estos coeficientes, el K1 y el K2. Esa tablita está el K1 y la otra el K2. Pero es complicado decidir, ¿no es cierto? O sea, estas son para estas regiones. Yo, ¿cuál considero? Acá tienes, por ejemplo, el K1 medio, 0,20. Esa puedes considerar para temas académicos y calcular el esfuerzo de preconsolidación. Si ya conozco mi esfuerzo de preconsolidación, ¿cierto? Ya puedo calcular, por ejemplo, mi resistencia modelada, ¿no? Como este acá. ¿Por qué? Porque este esfuerzo de preconsolidación lo estás determinando ya con la resistencia de punta del cono corregida. Es decir, estás considerando esto de acá. Pero si consideras la anterior ecuación, esto de acá, te va a salir más el esfuerzo de preconsolidación. Si te sale más esto, va a ser mayor la resistencia no ordenada, ¿cierto? ¿Sí o no, señores? Sí. Ya deja el TikTok ahí atrás. Ya. Listo.
Mis seguidores, parece. Entonces obviamente aquí vas a obtener una fuerza de preconsolidación un poco menor, entonces la resistencia de nada debe ser menor. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces colocan resistencia no drenada en suelos arcillosos 300, 400 kilopascales. Demasiado pues, entonces la resistencia no drenada debe estar unos 100, 120, 150. ¿A qué equivale eso? 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Ah, si me llegará a 2, pues la cohesión. ¿Ya? Así es. Bien, ya estamos terminando. Nos vamos a quedar para. Cierto. ¿Preguntas? Pues mañana continuamos con el ensayo CPT. El lunes aproximadamente les voy a colgar al sistema en la lista de ejercicios 1 y voy a estar comunicando al delegado. ¿Ya? ¿Quería contestar el dolor de la empresa o por estándar? ¿Cómo? Para el control, ¿se puede traer la nueva empresa? Ah, sí, buena pregunta. Para el control pueden traer la norma impresa. ¿Ya? Pueden traer la norma impresa. Popular. También, Las tablas que las podemos hacer. ¿Impreso o...? como ustedes quieran, pero que sea formulario, no diapositiva. Pues, ustedes. No se olviden de traer hojas blancas, ¿ya? Tu calculadora Casio. ¿Qué vamos a traer esa cosa? Casio, ¿ya? La simple, cuidado, la Casio es grande también. Bien, señores.